sesión pasada pudimos ver las glándulas y digamos qué hormonas secretan, los nombres de las células, sobre todo en la adenohipófisis, qué nombre se les atribuye de acuerdo a la hormona que secretan. Lo más importante es que siempre nos centremos que el proceso regulador de síntesis y secreción hormonal está ligada a la acción del sistema regulador hipotálamo hipoficiario. De hecho, acá les copié descaradamente unos puntos claves directamente desde el libro de endocrinología, en los cuales nos centran esa importancia de ese eje, recordándonos que además está totalmente relacionado con el control de las señales hipotalámicas centrales y en cuanto a la regulación de las hormonas periféricas. ¿Vale? Ustedes lo estudian desde el punto de vista de la fisiología, pero tenemos que acordarnos que tenemos, por decirlo así, un mecanismo regulador que está ligado a la actividad de la síntesis hormonal. Ya les había nombrado esta tabla en la sesión pasada, creo que a la mayoría o a todos los grupos, para que nos acordemos de las áreas de integración a nivel anatómico que se han podido determinar o establecer desde la endocrinología. Sin embargo, recuerden que muchos de los procesos de descripción general están por, digamos que por describir. Lo más importante es, en cuanto a lo que estamos estudiando, el proceso de control neuroendocrino que tenemos a partir del hipotálamo. ¿Vale? En las sesiones que estamos desarrollando en esta UP nos centramos en las hormonas que están allí en el recuadro, en la segunda columna. Y en la próxima sesión vamos a hablar un poquito de los control de los ritmos corporales, también basándonos en el estudio de la síntesis hormonal. Sin embargo, para que ustedes también lo tengan claro, las descripciones desde la endocrinología relacionando con la síntesis hormonal nos obligan a pensar en las diferentes, digamos que regiones o áreas que podemos encontrar en el hipotálamo. Por eso la mayoría de estas descripciones están muy relacionadas con con el núcleo supraóptico y paraventricular, así como los núcleos paraventriculares y las áreas vecinas. El ejemplo que les tengo para hoy, o el que les había hablado, era el de la vasopresina y la oxitocina, relacionados directamente con los conceptos de descripción de la función de la llamada neurohipófisis. A nivel de bioquímica, cuando hablamos de la neurohipófisis, nos centramos cuando hablamos de hormonas, principalmente de ellas dos, ¿vale? No es que sean las únicas moléculas secretadas. Lo que pasa es que las otras moléculas como adrenalina, acetilcolina y noradrenalina están más relacionadas o están más clasificadas químicamente como neurotransmisores, como ya lo pudimos ver en sesiones pasadas. Una de las cosas también importantes es que el sistema de control desde la neuro y la adenopófisis generan, digamos que, un proceso de regulación de esa secreción hormonal que a nivel de análisis de laboratorio, como les contaba, nos permite determinar de acuerdo a los niveles o la presencia de alguna de las hormonas, poder descartar la presencia de otras, que digamos que es como con lo más importante a nivel de análisis químico. Estas son las otras, el complemento de las que estábamos hablando, la llamada adenopófisis y las adenopófisis, como pueden ver ustedes en la gráfica, totalmente relacionadas con hormonas que son altamente utilizadas en diagnóstico clínico porque se relacionan con algunas características o signos clínicos que no siempre son patologías a nivel, digamos que endocrino, sino también a nivel genético. Independientemente de ellas, entonces acá tenemos una lista relacionada directamente con el órgano que las va a secretar y por supuesto en la parte de abajo, como ustedes se pueden dar cuenta, está como la hormona más importante que se sintetiza con relación a cada una de las líneas o de los tipos hormonales. Otra cosa que les estaba contando en cuanto al control de los ejes, que se puede relacionar mucho como con lo que ustedes van a ver ya en su práctica clínica, es que como que hay un orden de síntesis, ¿vale? Siempre, a pesar de que nosotros tenemos como un órgano que va a ser el que va a dar la respuesta,
independientemente de lo que sea, se tiene una hormona a nivel hipotalámico que va a hacer un proceso de, como pueden darse cuenta ustedes en la gráfica, tenemos signo más y signo menos. Eso significa los procesos de retroalimentación positiva y negativa. Esos procesos de retroalimentación son los que permiten a nivel de hipófisis anterior la síntesis o generar, digamos que el proceso de activación o de estímulo directo para la secreción de la hormona. Les estaba diciendo que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en la sesión pasada, síntesis de, bueno, de cualquiera de las, por ejemplo, de tirosina, síntesis de cualquier tipo de hormona como las tirosinas, pensamos directamente en que la glándula tiene la capacidad de secretarla, pero lo que nos está mostrando aquí es que antes de pensar en la acción directa de la glándula, fisiológicamente tenemos que pensar que hay otras hormonas que tienen la capacidad obligatoriamente de modular su síntesis. Bien, esos procesos no los describimos a nivel molecular, a nivel de la síntesis molecular o cómo la célula en el órgano secretor lo genera. Pero ustedes como médicos lo tienen que tener claro porque resulta que muchas veces cuando, ya les voy a mostrar unas tablas, muchas veces cuando se hace un análisis de presencia de una hormona, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que le estamos midiendo a nivel sanguíneo. Y cuando la estamos midiendo, por ejemplo, la mayoría de veces a nivel sanguíneo, la estamos relacionando cuando ya se liberó del órgano sintetizador. Mas no estamos teniendo en cuenta que ese órgano sintetizador tuvo inicialmente que haber tenido una retroalimentación positiva por parte del hipotálamo para generar dicho proceso. Bueno, entonces los ejemplos están acá. En la fila número 1, bueno, en la parte vertical, me disculpan porque a veces me confundo entre filas y columnas, ¿vale? Entonces, en el número 1, a nivel vertical, estamos viendo el eje completo de cómo en realidad los órganos diana, en este caso la glándula tiroides, va a tener el control indirecto, bueno, no tiene el control directo, sino está estimulada directamente por dos tipos de hormonas. La somatostatina va a ser la relacionada con los procesos de inhibición del proceso. Bien, creo que ya ahorita les voy a mostrar el círculo, el círculo no, el conducto o el proceso completo, pero la idea general es que tanto la TRH, acuérdese que es la hormona reguladora de tirosina, la que induce el proceso, actúa para estimular la síntesis de las TSH. Recuerden que esas TSH en bioquímica las hablamos de forma general, es una medida general. Ya les voy a mostrar cómo se hace o cómo se digamos, cómo se mide directamente la T4 y la T3, cómo podemos relacionar las concentraciones de cada una de ellas. Lo mismo lo podemos hacer con cada una de los 5 grupos principales a nivel hormonal relacionados con los órganos diana. Dentro de los que tenemos aquí en la tabla, incluye casi que todas las hormonas que por lo general están relacionadas con las mayorías de citas a nivel de endocrinología. Lo que tenemos que tener, digamos que en cuenta, es que no siempre, digamos que no siempre el proceso general de la patología nos tiene que ligar a la glándula que va a tener la capacidad de síntesis. Pensemos en una persona, por ejemplo, a la cual ha tenido un retiro, no sé, de glándula mamaria, de tiroides y demás. En esos procesos, el proceso de control de la regulación de los ejes se centra principalmente en la actividad de las hormonas a nivel hipotalámica. Usted le puede retirar la tiroides a su paciente, pero no el hipotálamo, ¿verdad? Entonces, existen ya los métodos de control, sobre todo farmacológico, que permiten el control de los niveles a nivel hormonal, especialmente casi siempre en la tiroides, que son los ejemplos, digamos que más importantes, seguidos, diría yo, que por las presencias de los estradioles y las testosterona, porque recuerden que nosotros, al menos el género femenino de los humanos, tenemos un proceso natural que con el tiempo comienza a limitar la capacidad
digamos que de generar función a partir de la estimulación de la hipófisis anterior. Es un proceso normal. Entonces, a final de cuentas, en lo que comenzamos a centrarnos es en el estudio de los valores, que es lo que me hizo falta en la sesión pasada y por eso estamos acá. Voy a ir rápido con esta porque creo que la alcancé a ver con ustedes, que es la descripción desde la genética de algunas incapacidades a nivel de hipófisis que se relacionan con las concentraciones hormonales, que es la otra forma que desde la fisiología endocrinológica se pueden ver las patologías. En la tabla de la derecha encontramos los trastornos clínicos asociados a esas alteraciones y asociados a los más comunes, no las patologías raras, ¿vale? De ellos, algunos hablamos en el taller de nuestra clase número 1. Esta tabla también relacionada con las mutaciones descritas hasta el momento, el tipo de herencia y las malformaciones. Todas las malformaciones, en su mayoría, relacionadas directamente con la deficiencia de estímulo hipofisiario, ¿vale? Muy bien. Entonces, esta es la misma, me la voy a saltar y acá tenemos este dibujo que ustedes estudian en fisiología, que yo sé que ustedes ya conocen, era simplemente para volverles a, digamos que a sustentar, porque cuando se utilizan algunas hormonas para hacer, digamos que los diagnósticos a nivel bioquímico, se tiene la certeza de a qué órgano y cuál es su resultado y demás. Recuerden que este es el desarrollo de trabajos de años, sin embargo, la endocrinología no es que tenga, digamos que muchos años, digamos que de descripción. Recuerden que prácticamente nos centramos en esto, ¿vale? Existen varias publicaciones que yo les voy a recomendar. Colombia tiene la Sociedad Colombiana de Endocrinología, que tiene su revista. Ustedes allí pueden, digamos que verificar. Hay artículos de revisión desde lo general a nivel hormonal, como casos clínicos que les pueden ayudar a ustedes en su proceso de preparación, digamos que médico. ¿Qué es lo más importante? Acá quiero que nos ubiquemos en la tercera línea donde dice hormonas tróficas. Esas hormonas, como ustedes pueden ver, son de las que intenté contarles la síntesis la clase pasada. Y aparte de su síntesis, intenté contarles cuál es la característica de estímulo. Para el primero que tenemos aquí, que tenemos la acción directa del ACTH sobre las glándulas suprarrenales, recuerden que aquí no nos está diciendo, pero estamos hablando del estímulo directo de la síntesis a partir del colesterol. Piensen en lo mismo en la TSH sobre sobre la generación de las tirosinasas o de las tirosinas que tenemos dentro de las glándulas tiroides y su capacidad de enriquecerse con yodo. Pensemos en el mismo proceso, lo que nos indica a pensar lo siguiente: a pesar de que se tiene una hormona diana, siempre tenemos que relacionarla clínicamente con la hormona trófica que tiene la capacidad de hacer la retroalimentación positiva. Por eso en las pruebas clínicas o en los ensayos de laboratorio se miden son casi siempre esas hormonas, las hormonas tróficas. Luego de medir esa hormona trófica, que es la que me genera esa retroalimentación positiva, ese estímulo, que depende además de la acción de la hipófisis. Esa es la forma en la que nosotros tenemos de medir la hipófisis. La hipófisis no le vamos a medir directamente la acción al paciente. La actividad de la síntesis hipofisiaria se mide a partir de la secreción de la hormona trófica, que es la que en la mayoría de casos se hace en el análisis de laboratorio. Son las pruebas clínicas que se piden en endocrinología. Es como el primer, ¿cómo se dice? Como la primera prueba o la prueba reina. ¿Por qué? Porque después de que se liga la acción de esa hormona trófica, se pueden sacar las hipótesis. La primera es que definitivamente existe algún proceso alterado en la acción hipofisiaria. Bien, recuerden que aquí tenemos que darnos cuenta que tenemos que pensar en los receptores de las células, que tenemos que pensar en las características genéticas del paciente, y después de que hacemos ese primer tamizaje, se puede o se piden las pruebas específicas de función. Esas pruebas específicas de función hormonal ya no me ligan solamente la hormona trófica, sino la hormona diana. ¿Cuáles son las hormonas diana? Los mejores ejemplos que tenemos.
llega un paciente con algún tipo de alteración en la síntesis de T3, T4, se sospecha una una hipotiroidismo. ¿Qué se sensa primero? La hormona trófica, ¿vale? Luego se hacen o se complementa con el estudio de la presencia del resto de hormonas, tanto T3 o T4, que serían aquí, según esta bibliografía, descritas como las hormonas Diana. Y finalmente se centra en el síntoma o la sintomatología primaria del paciente. Para el ejemplo que les estoy dando de tiroides, recuerden que tenemos una alteración directa en la síntesis de proteínas, una termogenia, una alteración del metabolismo. Por lo tanto, pues los síntomas que de allí se conducen. Entonces, a nivel de bioquímica, recuerden que este es el uso más importante que le damos a esas hormonas. En la tabla de la izquierda les estoy haciendo el súper resumen para que no se nos vaya a olvidar nunca. Dentro de las hormonas, solamente las de a nivel adeno hipofisiario. Recuerden que hablábamos en la sesión de ayer que la adenohipófisis tiene unas características que se relacionan directamente con unas zonas específicas. Tenemos cinco tipos especiales de células y esa clasificación se debe al tipo de hormonas que sintetiza y secreta, ¿vale? Es la que tenemos ahí, nunca se les vaya a olvidar, se llaman simplemente las tirótropas, las que sintetizan TSH, ¿vale? Muy bien. Ahora, en la tabla de la derecha solamente la puse para comentarles que existen algunas moléculas que tienen acción hormonal que no son categorizadas como hormona, pero no porque no lleguen a una célula y generen una acción fisiológica, sino porque lamentablemente no se tiene una línea anatómica de descripción del proceso como se tiene con las otras. Las reinas de estas moléculas son los factores de crecimiento similares a la insulina, que en la tabla están bien descritos y que no voy a ahondar porque creo que les hablé de ellos en la sesión pasada. ¿Listo? Muy bien, entonces, esta creo que si no alcanzamos a verla, entonces voy a tomarme aquí un poquitico. Resulta que hay unas condiciones que pueden afectar el proceso de secreción de la hormona, ¿vale? Eh, y ese proceso de secreción de la hormona es el que se liga a la sintomatología de un paciente, que es los segundos aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta. La tabla que ustedes tienen en la parte inferior a la derecha muestra específicamente eso, los estímulos que modifican la secreción, especialmente de la hormona de crecimiento, que es una hormona que se encuentra muy bien descrita, porque resulta que, como ustedes saben, está relacionada no solamente, cuando uno le dice hormona de crecimiento, piensa solamente en ese proceso de desarrollo de crecimiento, pues, o celular. Pero resulta que no. Como ustedes están viendo a la izquierda, acá estamos hablando del eje de descripción de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento pseudoinsulínico. Son un eje especial que no, digamos que no está incluido cuando lo describimos en todos los ejes que ustedes conocen, por lo general no lo incluyen, pero resulta que este eje es muy importante porque está relacionado con diferentes cosas. Dentro de las más importantes son el proceso metabólico en realidad, el catabolismo de los ácidos grasos a nivel metabólico. Lo segundo es la acción directamente en las células hepáticas, generando el factor de crecimiento fibroblastoide, que tiene una repercusión directa en un proceso que es el mantenimiento y el crecimiento del hueso y el tejido musculoesquelético, al menos en los mamíferos, ¿vale? Entonces, acá, como ustedes se pueden dar cuenta, hay una cosa importante. Nosotros tenemos primero una relación con la actividad directa del hipotálamo, ¿vale? Ya sabemos que le vamos además a agregar como funciones de esa hormona de crecimiento, aparte del metabolismo de la lipólisis, vamos a incluirle activación de los gradientes iónicos de calcio. Se sabe que está relacionado con los, ¿cómo decimos? Como los procesos de retención de iones calcio. Si ustedes se acuerdan en primer semestre cuando vieron fosforilación oxidativa y cadena transportadora de electrones, necesitamos a nivel mitocondrial unos gradientes de iones para hacer el funcionamiento.
Resulta que esos gradientes, o lo que se cree es que hasta este momento, no solamente a nivel mitocondrial, sino en todas las células, pueden estar directamente implicados en la presencia de esta hormona. Por eso es tan importante. Síntesis de proteínas, crecimiento hipofisiario, que es la primera descripción que se hizo de ella, por eso se llama hormona de crecimiento, y la disminución de la sensibilidad a la insulina. Por eso, acuérdense que en muchas pruebas diagnósticas, cuando, como lo vemos en los casos clínicos, cuando queremos determinar que un paciente tiene deficiencia de la hormona de crecimiento, le hacemos una prueba oral de glucosa. Pero la prueba oral de glucosa es una forma, ¿cómo se dice? Indirecta de la medición, pero nos permite establecer si el paciente en realidad sí está, digamos que sí puede controlar esos niveles de insulina o si sus células son sensibles a la misma, ¿vale? Em, ¿Qué otra cosa les cuento de este eje que es importante? Ah, bueno, volviendo al cuadro, porque no terminé el cuadro de los factores que lo pueden estar involucrados. La mayoría de estos son medibles, son los que se le utilizan a nivel de diagnóstico, porque una cosa es, digamos que la medición directa de la presencia del hormona de crecimiento y otra cosa es poder relacionarlo con los síntomas, porque resulta que como esta hormona a nivel al menos del factor de crecimiento pseudoinsulínico, que es con el que está relacionado en esta parte de la descripción, tiene diferentes funciones. Entonces, muy posiblemente, muchas veces se pueden estar relacionando o confundiendo con la función de otras hormonas. A nivel de metabolismo, a diferencia de todas las que ya conocemos, TSH, ACTH, bueno, todas las demás, esta es la que va a estar totalmente regulado con los procesos de nivelación de la glucosa por medio, como ya les dije, de el contacto directo, pero no con la insulina, ¿vale? Porque muchas veces podríamos confundirnos que si el paciente tiene niveles de glucosa alterados, altos o bajos, podríamos correlacionarlo. No, en realidad con lo que se correlaciona es que si él tiene una incapacidad de permitir la entrada de la glucosa a las células, es decir, tiene altos niveles de glucosa, que es lo que se ve en estos pacientes, el vínculo directo no es con la insulina, es con esta hormona, el factor de crecimiento pseudoinsulínico, ¿vale? Siempre están relacionados los dos para que ustedes más o menos como que correlacionen con algunas patologías o por qué se pide esa prueba. Y en la que habla vemos los estímulos que la aumentan y las que las disminuyen y como les estaba contando son los métodos que se utilizan para poder, digamos que descartar en realidad su presencia en los pacientes. Muy bien, entonces acá les quiero contar una cosa importante a nivel de medición de las hormonas, es que tenemos algunas patologías que se encuentran totalmente relacionadas, digamos que con alteraciones en los procesos de función que que se pueden, ¿cómo decirlo? Que se encuentran totalmente relacionados con una insuficiencia hipofisiaria, pero en este caso es adquirida. Cuando ustedes, doctores, les dicen adquirida, a qué hacen relación o a qué lo relacionan directamente? Hay una que es la reina de las adquiridas y es cuando ocurre, que está aquí en la primera, cuando ocurre una recesión quirúrgica. ¿Bien? La segunda, lesiones por radiación y traumatismo craneal, ¿vale? Recuerden que por lo general, como les estaba contando, las únicas formas por las cuales a un paciente se le toca la hipófisis, el hipotálamo tomotal, son las que encuentran ustedes en la última parte de esta tabla. Tumor hipofisiario, cráneo, faringioma, bueno, en fin, y otras, ¿vale? De resto, ¿cuál es la forma más fácil de poder tratar la hormona? Pues a partir de los órganos diana o de la hormona que o que está relacionada con el órgano que va a secretar la enzima que él estimula. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa les iba a contar? Bueno, y otras que tienen ahí que para que ustedes pues tengan en cuenta como información general.
En cuanto a la tiroides, recordemos que ya les había contado que la cosa más importante que tenemos que pensar es que la TSH es la que es la estimuladora del proceso de enriquecimiento de los MID y de los DIT con yodo, ¿vale? Recordemos que el MID y el DND es monoyodotirosinasa y diyodotirosinasa. No, perdón, asa no porque no es una enzima. Monoyodotirosina y diyodotirosina, ¿vale? Totalmente dependientes de la presencia de un aminoácido que es la alanina, como pueden darse cuenta ustedes acá. Y, ¿y qué otra cosa? Y dependiente de las concentraciones de sodio a nivel de membrana para generar la entrada de los yodos a la célula cúbica o a la célula tiroidea. Este ya lo habíamos visto y les quiero contar una cosa importante. Resulta que en una persona sana, las hormonas tiroideas pues cumplen diferentes funciones. Sin embargo, hay unas en las que se centra muchísimo más la acción de estas hormonas. Em, los nombres generales o químicamente, porque creo que no he hecho ¿cómo se dice? Para poder diferenciar uno del otro. Recuerden que T4 es la tiroxina y la T3 se denomina triiodotironina. El mayor, digamos que el mayor uso diario que se le puede dar a estas hormonas se basa en lo siguiente. No se utilizan para lo mismo, pero en el caso, por ejemplo, de la T3 se utiliza en su mayor concentración como depósito intracelular, mientras que en realidad los procesos metabólicos relacionados con los procesos de mantenimiento de los niveles de yodo a nivel de la propia tiroides se va o se gasta la mayoría de este, ay, bueno, de esta hormona para que lo veamos. Y acá entonces vamos a hablar un poquito de los procesos de regulación y de la diferencia, como ustedes se pueden dar cuenta acá, de cómo hablamos directamente de la hormona y cómo cuando se pueden encontrar unidas a algunas otras proteínas, sobre todo a nivel plasmático. Les contaba en la clase pasada que las hormonas tienen una característica y es esa característica de unirse o utilizar otras proteínas que se cree que pueden trabajar como posibles acarreadores de las mismas. La tabla que ustedes están viendo a la derecha nos está hablando precisamente de eso, de al menos 3 moléculas que son clasificadas como proteínas plasmáticas transportadoras de hormonas tiroideas. La reina es la globulina transportadora de T4 con su sigla TBG. Transporta los dos tipos de hormonas tiroideas. La segunda es la transtitrina o llamada también prealbúmina transportadora de T4. Transporta también los dos tipos de hormonas tiroideas, sin embargo, transporta mucho mejor, como ustedes pueden darse cuenta, la T4. Y finalmente, la albúmina. Recordemos que la albúmina es una de las proteínas que más tenemos en cuanto a número o a presencia a nivel plasmático. Por lo tanto, entre más número tenga, pues mayor de estas hormonas van a tener la capacidad de transportar. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, la albúmina tiene una capacidad de fijación muchísimo mayor por la T3. En el cuadro de la izquierda estamos viendo en realidad cuál es como el nivel básico o basal que tenemos para una persona adulta en estado de salud de la T4. Ahí lo encuentran ustedes. Y como pueden darse cuenta, no solamente va a ser transportada por las proteínas plasmáticas como tal, sino por proteínas de tipo hístico o llamadas proteínas hísticas. Recuerden que si alguien quiere aportar, preguntar, colaborar, lo pueden hacer. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de las variaciones o por qué es importante tener en cuenta eso, porque resulta que a veces en los análisis endocrinológicos también se puede revisar cuáles son las concentraciones de esas proteínas que tienen la capacidad de unión y de permitir la fácil desplazamiento de las hormonas, especialmente las tiroideas, que son de las que estamos hablando. Entonces acá tenemos una tabla de
digamos, de esas descripciones clínicas clásicas que están relacionadas con las concentraciones de las hormonas tiroideas, pero en sus concentraciones ligadas a las proteínas plasmáticas que las transportan. Los ejemplos que tenemos acá es de cuatro cuadros clínicos: el hiper y el hipotiroidismo, el eutiroideo y el eutiroidismo. ¿Listo? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que el estado, recuerden que a mí se me olvidó decirles algo importante. En esta tabla nos están mostrando los parámetros de la función, pero después de llegar al equilibrio. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien me quiere decir qué ve de interesante en la tabla con relación em, a la concentración de las hormonas tiroideas Que en el o de la TSH? Ok, en cuanto a la TSH, pues en el hipotiroidismo, que en teoría hipo nos dice bajo, la TSH va a estar alta, ya que va a haber una sobreproducción de esta para el estímulo y liberación de T3 y T4, mientras que en el hipotiroidismo va a estar baja, ya que va a haber una sobreproducción de T3 y T4, lo que hace es que el mecanismo de retroalimentación negativa reduzca la producción de TSH plasmática. Muy bien. ¿Y hay alguna diferencia en cuanto a la concentración de las proteínas transportadoras? En cuanto a hipotiroidismo, no. En cuanto a estrógenos y glucocorticoides, sí. Sí. Y entonces, ¿para qué me serviría hacer ahí ¿cómo se dice? O sea, ¿para qué me serviría ahí medirlas? Si tenemos la TSH plasmática normal en las dos últimas características, me disculpan un segundito, sigo hablando. Si tengo la TSH normal en las dos últimas descripciones clínicas, ¿me sirve de algo tener en cuenta las concentraciones de las proteínas transportadoras plasmáticas? ¿Se relacionarán con algo? Doctora, Si le tengo mido entendido que, ¿verdad? ¿Sí, señora? Pues es que yo tengo entendido que, digamos, esas proteínas plasmáticas van a ser un poco más difícil la liberación de lo que va a ser como tal la hormona, aunque llegue a lo que va a ser su célula diana. Por lo tanto, esas proteínas van a actuar como si fueran un centro, pues en sí de reserva. Entonces, cuando hay disminución de lo que van a hacer en sí las hormonas, es cuando va a permitir como tal que éstas se liberen con más facilidad. Entonces, yo diría que, pues digamos que para emplear la medición de estas proteínas transportadoras, si hay una deficiencia como tal de las hormonas pues, circulantes en la sangre, puede también darse que haya una disminución de lo que van a hacer estas proteínas plasmáticas, no transportadoras, perdón. No sé si estaría pues en lo correcto. O sea que digamos que si no tengo libre la hormona, la proteína transportadora serviría como un depósito, un almacenamiento de la misma. Sí, señora. Bueno, acá hay una cosa que hay que tener en cuenta y es la vida media de la hormona y de la misma proteína plasmática. Bien, entonces por lo general, eh, no sé si existirá alguna patología en la cual se pueda utilizar o se puedan recurrir a ellas, digamos que como opción de almacenamiento. Pero por lo general, en realidad, digamos que lo que se ha podido establecer es que las concentraciones de estas proteínas transportadoras, especialmente en los cuadros clínicos que están aquí descritos al final, son directamente proporcionales a la concentración plasmática total de las hormonas tiroideas. O sea, que en, como en mecanismos de diagnóstico para poder generar, por decirlo así, una segunda, ¿cómo se dice? Como una segunda opinión al respecto, se pueden también tener en cuenta los niveles de estas, pero especialmente en los eutiroideos y eutiroidismo. Si ustedes se dan cuenta en el estado, es
Por ejemplo, tenemos pacientes que han consumido metadona, heroína, tranquilizantes mayores y otros tipos de fármacos. Y en el lado final tenemos andrógenos, glucocorticoides y demás. Después de que llegan, digamos que la normalidad, lo que se ha podido ver es que en realidad las hormonas tiroideas pueden tener una disminución de su efecto normal o de su concentración, sobre todo a nivel plasmática total, cuando se encuentran en presencia de estos fármacos o de este tipo de moléculas. O sea, la idea general es que sí existe una deficiencia, los pacientes pueden presentar un cuadro clínico a consecuencia de la presencia o del estímulo de esos fármacos que generan una alteración de las proteínas transportadoras, y esas proteínas transportadoras, su actividad se puede ligar directamente a la acción hormonal. Ese es como el resumen general, pues, de esta parte. Juan Camilo. Es que creo que lo que se refiere a María José es más en el sentido de que precisamente por el uso de la retroalimentación negativa, las proteínas transportadoras servirán como almacenamiento de las proteínas que van a transportar, precisamente en el sentido de que cuando se inhibe, entonces las dosis que va a regular el cuerpo y que va a liberar van a venir de esas proteínas transportadoras que quedaron en circulación. Ah, sí, señor, eso sí, pero la respuesta sigue siendo lo mismo. Lo que tenemos que darnos cuenta es cuánto nos sirve esa retroalimentación, porque resulta que hay que tener en cuenta la vida media de la molécula. Bien, pero sí, sí, señor, sí, sí le entiendo lo que está diciendo y sí, sí sirven como el proceso de retroalimentación, pero la retroalimentación que hacen es más que todo positiva, ¿verdad? Sí, sí, un poco sí. Creo que sí, creo que se relaciona casi siempre con ese proceso. Bueno, muy bien. Y creo que para terminar esta parte les voy a hablar un poco de los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas. Ustedes ya los conocen, por lo tanto, el objetivo general de esta tabla es mostrarles valga la redundancia, una lista de los tejidos en los cuales se encuentra muy bien descrito el objetivo y la funcionalidad de las hormonas tiroideas. Si bien nosotros sabemos que a nivel metabólico, o sea, catabólico, como está aquí en la tabla, estimula lipólisis y desintegración de las proteínas, que son, digamos, que ¿cómo se dice? Como las respuestas fisiológicas más descritas a nivel clínico. Casi todos los pacientes que tienen alteraciones de las hormonas tiroideas están dentro de ese cuadro clínico. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos otros tipos de descripciones, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, ese termógeno, que es estimulación de consumo de oxígeno en tejidos muy activos, y intensificación del metabolismo. Como digamos que respuesta fisiológica principal, siempre para que se den cuenta, pues, este es el efecto. Muy bien, ahora sí les quiero hablar un poquito de los procesos de evaluación clínica de la función tiroidea, ¿vale? Ya sabemos en qué está relacionado, cuáles son como los cuadros clínicos clásicos, y acá les quiero hablar principalmente en el estudio de la importancia de la hormona cuando hablamos del eje hipotálamo-hipófisis, o solamente centrándonos en la tiroides como tal. Tenemos lo siguiente, entonces, tenemos dos cuadros clínicos principales que son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿vale? Muy bien. La definición o la descripción fisiológica nos centra en que en alguno de los momentos del proceso del control del eje se encuentra una alteración tanto en la síntesis o en la liberación de la hormona tiroidea. Lo que se hace principalmente, en vez de ponerse a pensar en una posible enfermedad genética, en una alteración de los receptores celulares, se comienza a ligar a la presencia, ausencia o más bien a las concentraciones, especialmente, como les conté, de la TSH inicialmente. ¿Listo? Entonces yo ya les conté por qué primero medimos la TSH, ¿vale? Ya les conté. Acuérdense que es porque esta es la hormona que va a ser la encargada
de estimular o hacer el control a nivel tiroideo de la síntesis, ¿vale? Sin ella no hay síntesis, por lo tanto regularé o mediré primero la TSH. ¿Quién de ustedes me quiere contar qué ve en la tabla? La tabla la tomé de una guía clínica de medición de hormonas. No sé si está actualizada, pero yo creo que sí. ¿Quién me quiere ayudar a mirar cómo necesitamos ver la TSH a nivel inicial? O si lo queremos contar, qué queremos ver o qué esperamos ver en un paciente normal y luego cómo lo comparamos con los niveles de TSH en un paciente que tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y dentro de esos dos, hipotiroidismo e hipotiroidismo, recuerden que tenemos dos tipos principales, que es el subclínico y el primario. ¿Quién quiere contarme? Bueno, antes de ir ya puntualmente a una tabla de desglose, ¿quién me quiere contar cuáles son, según la tabla? O sea, no tienen que ponerse a buscar, según lo que dice acá, ¿vale? Vamos a intuir o vamos a especular que los valores que les estoy presentando son los verdaderos, que yo creo que sí, creo que no han cambiado. ¿Quién me quiere ayudar? Lo primero que les quiero contar es Ya que que los niveles o los valores a nivel bioquímico casi siempre se cuentan en microunidades por litro, ¿vale? Las microunidades tienen un sistema de conversión en el sistema internacional que prácticamente pretende mostrar, ¿cómo decirlo? En un número, ¿cómo se dice? Un número natural, o sea, en un número de 1 a 1000. ¿Cuánta es la cantidad en 1000 mililitros? ¿Vale? Podría ser equivalente como a 1 miligramo por litro, pero aquí utilizamos el equivalente de miliunidades, ¿vale? Eso es la forma de medición. Discúlpenme que alguien prendió el micrófono y alguien tomó la palabra. ¿Qué iban a decir? profe, pues yo te iba a decir que pues según lo que dices y según lo que entiendo como que estás preguntando, que cuando digamos se haga la determinación del TSH, sería que digamos que entre 0,4 y 4 microlitros, ¿de qué dice? Microunidades por Microunidades litro. por litro, Sí. y pues así ya tendríamos como un valor normal. Y pues ya si se sale de ese rango, pues para arriba o para abajo, pues ya tendríamos que hacer pues siguientes determinaciones. Perfecto. Una pregunta. ¿Por qué cuando tenemos la TSH elevada solo pedimos la síntesis de T4 y no de T3? El L significa libre, ¿no? Libre en sangre. Libre en sangre. No vamos a medir ni en proteína pegado. No. Libre. L significa libre. La TCA, perdón, la T4, la T3, libre. ¿Quién me quiere contar por qué en los análisis la T3 se liga principalmente a las concentraciones mínimas, bajas o inexistentes de TSH? ¿Por qué creerán ustedes? ¿A qué se deberá? Doctora, no sé si está por las concentraciones, digamos, si no recuerdo mal, un 93% de lo que producían como tal las hormonas de la tiroideas iban a ser tiroxina y solamente un 7% iba a ser triotironina. Lo que iba a pasar es que digamos que después esa tiroxina ya en los tejidos para ser utilizada se iba a cambiar a triotironina, pero digamos que como principal secreción de la glándula tiroidea iba a ser la tiroxina. Muy bien, María José, eso es lo primero. Y lo segundo es lo siguiente, que no sé si de pronto se me pasó a decirles. Resulta que en realidad la mayor parte de T3 sintetizada se va a depósito celular, como se los muestro acá. Por lo tanto, a pesar de que normalmente tenemos unos porcentajes de T3 libre, siempre se va a presentar en menor cantidad. Sin embargo, ojo, porque independientemente, es decir, cuando un paciente tiene TSH baja, suprimida o como sea, significa que a nivel de la célula tiroidea no se está realizando el proceso de síntesis adecuadamente. Para regular ese proceso, en vez de enviar esa T3 a depósito, en caso de no tener TSH, escúchenme, esa T3 va a encontrar su más libre que en depósito.
¿vale? Y el resto se va a quedar a nivel de la célula para desyodarse y comenzar nuevamente el ciclo. Por lo general lo que se espera es que esta sea, digamos que, el fundamento bioquímico de la medición, especialmente de la T4 y de la T3, la diferencia entre las dos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como tenemos acá visto, lo primero es la definición de la hormona a nivel de eje de núcleo. Recuerden que por lo general estoy diciendo que mi paciente no tiene problema, no ha sido sometido a ninguna cirugía, que tiene su hipotálamo perfecto, que no, nada. ¿Listo? Entonces, lo segundo que se pide es la comprobación de la misma, los niveles de T4 y de T3, que ya les acabo de decir, espero que nos quede claro por qué no medimos T3 cuando tenemos alto TSH. Y luego se hacen otras pruebas adicionales que permiten la determinación de la función. Afortunadamente para nosotros, como la tiroides es una glándula que puede ser, digamos que rastreada clínicamente por medios de gammagrafía, ecografía y demás, ese casi siempre es la forma de poder verificar si de casualidad el proceso de, digamos que de incapacidad de la TSH se debe no al hipotálamo, recuerden, sino a la incapacidad de la glándula como tal, porque tiene un tumor, porque tiene, bueno, no sé. Bueno, muy bien. Y en la tabla de la derecha les muestro exactamente lo mismo, solamente para acordarnos de que existen dos tipos, el subclínico y el primario en cada uno, y ya les voy a contar a nivel de diagnóstico cómo se utilizan. Bien, yo me imagino que ustedes vieron esto en el laboratorio de bioquímica, ¿verdad? En el laboratorio de TSH. Entonces, no voy a ir como muy a fondo, muy paso a paso, se los dejo para que ustedes puedan, porque ya se acabó la clase y otra vez no acabé, pero voy a ir un poco más rápido para poder hablar del resto de pruebas bioquímicas. Les quiero contar que existen o que ustedes ya definitivamente afortunadamente para nosotros los pacientes ya está totalmente determinada las condiciones tanto de tratamiento como de manejo de estos pacientes. Es importante que ustedes tengan en cuenta, porque ya lo hicieron, cuál es la naturaleza o para qué se pide una prueba de TSH, qué me induce a nivel bioquímico la TSH, qué voy a medir en la TSH y cómo a partir de ese proceso puedo pensar cómo está ocurriendo el proceso de síntesis de la T3 y de la T4. Lo mismo les muestro aquí para el hipertiroidismo, que es el proceso contrario. Recuerden que, como les dije hace un momentico, casi todas las pruebas se basan en el estudio de la T4, ¿vale? Porque como dijo María José y como les acaba de contar, lo que nosotros esperamos es que en normalidad, en un estado de salud, la T3 por lo general se vaya a depósito, viaja poquita en sangre, pero los niveles de T3 normal con T4 normal, si ustedes se dan cuenta en la gráfica de la derecha, en el recuadro pequeño, también pueden estar relacionados con algún tipo de hipertiroidismo. Bueno, muy bien, entonces la evaluación clínica de la TSH baja, que es la forma por la cual se puede determinar como todo. Entonces esta tabla que les cuesto acá es muy fácil de buscarla. En la parte superior encuentran la fuente bibliográfica, es un folleto de diagnóstico y de uso de pruebas de medición en las enfermedades tiroideas. Y tenemos la clásica del diagnóstico de bocio, que recuerden que está muy relacionada, pero ya directamente con la glándula como tal. Afortunadamente, como ya les conté, no solamente tenemos ya ecografías, sino gammagrafías y otros tipos de diagnósticos un poco más de imagenología que permiten verificar la alteración de la glándula como tal, que es otra forma de poder ver la alteración a nivel bioquímico. Y lo mismo, les puse el de los nódulos tiroides, se los voy a dejar ahí, ya ustedes tienen este documento. Voy a hablar rápidamente de los análisis en las glándulas suprarrenales. Recuerden que cuando hablamos de las glándulas suprarrenales tenemos que centrarnos en tres tipos de moléculas. Cuando hablamos de adrenalina y noradrenalina, que se generan en la médula de la corteza, perdón, en la médula de las glándulas suprarrenales. Acuérdense que se llaman suprarrenales porque se encuentran sobre el riñón. Ahora,
la noradrenalina y la adrenalina cumplen más funciones a nivel, recuerden, de regulación metabólica, totalmente regulados también por la insulina. Acuérdense que habíamos hablado en el metabolismo de los carbohidratos, cómo ellos generan un proceso de contrarregulación con el glucagón, hacen parte especialmente la adrenalina de las llamadas hormonas reguladoras, perdón, contrarreguladoras de la insulina, no se les vaya a olvidar. Segundo, cortisol y andrógenos, que ya sabemos y que ya lo aprendimos en la clase pasada, que se sintetizan a partir de, se me olvidó, de colesterol. Y finalmente la aldosterona, que tiene el mismo proceso de síntesis, pero que se encuentra relacionada con la zona glomerular. Glomerular, perdón. Perdón, me va a pasar esta y le voy a ir nuevamente a lo que hablamos la clase pasada, que es lo importante que tenemos que hablar desde la bioquímica, cómo se sintetizan. Acuérdense, acá les escribí la función principal de los glucocorticoides, ¿vale? En algunos textos o en algunos de los libros también los denominan o se pueden hablar como los de la familia o los de tipo hidrocortisona, ¿vale? Y en menor proporción a hormonas como, bueno, en cuanto a la familia, ¿no? En menor proporción a hormonas como la cortisona y la corticosterona. En el recuadro que les he puesto acá, están relacionadas las funciones principales de este tipo de hormonas. Y recuerden que lo más importante a nivel de síntesis es que ellos se sintetizan en un lugar específico, en una zona específica de la glándula suprarrenal, debido a que las enzimas que generan el proceso de síntesis a partir del colesterol son linaje específicas, ¿vale? Solamente recuerden que para los ejemplos que vimos, acá está, número 1, la molécula por la cual inicia todo es la pregnenolona, acuérdense. Pero para que ella se sintetice, yo necesito que la ACTH, recuerden el origen hipotalámico. ACTH hace que se comience el proceso de modulación del colesterol, como les conté en la clase pasada, totalmente dependiente de la acción de la familia proteínica llamada START, de la presencia del citocromo P450-SCC y de como cofactor la modulación de la AMP cíclico. Acuérdense de eso. Una vez obtengo la pregnenolona, cada una de estas enzimas, recuerden, están relacionadas ¿con qué? Con una célula, ya sea de la corteza o, se me olvidó la palabra, estaba tan emocionada, de la corteza y de la médula de la glándula suprarrenal. ¿Listo? No se les vaya a olvidar que se debe a eso. Ya vimos la síntesis en la clase pasada, que no se les vaya a olvidar. Esto es lo más importante que tenemos que entender desde la bioquímica y adicionalmente a eso recuerden que no solamente voy a obtener directamente esas moléculas, sino que tenemos otras a partir del colesterol, ¿vale? Los derivados de 21 carbonos son todos los corticosteroides y la progesterona, los de 19 carbonos los andrógenos y los de 18 carbonos todos los estrógenos. ¿Listo? Para que no se nos vaya a olvidar. Ahí esa reflexión. Muy bien. Entonces, hay una cosa importante y es que hay también unos niveles, una cantidad promedio de esa molécula que tenemos que secretar en estado de salud. Se lo muestra esta tabla. Y como les estaba contando, resulta que una cosa es medir la hormona libre y otra cosa es unida. ¿Unida qué? Unida a las proteínas plasmáticas, acuérdense, ¿vale? Y esas proteínas son de diferente naturaleza, desde la albúmina hasta otras. Hay unas que están mejores descritas que otras, como las que les acabé de contar, de las tiroideas, que están muy bien descritas. En este caso nos están hablando de una concentración de microgramos por 100 mililitros.
Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque resulta que la mayoría de análisis clínicos, recuerden que se hace con microunidades, pero por litro, o sea, por 1000 mililitros, para que no vayan, para que tengan en cuenta esas unidades. Adicionalmente a esto, las principales hormonas de la corteza suprarrenal son, que no se les olvide, el cortisol, la corticosterona, la aldosterona, la desoxicorticosterona y el sulfato de hidroepiandrosterona, o simplemente en confianza lo llamamos DHEA. ¿Listo? Muy bien. Bueno, muy bien. Acá era simplemente para contarles, acordémonos que todas las moléculas esteroideas tienen un mecanismo directo de síntesis que nos liga a una actividad celular específica. Acá tenemos entonces un dibujo, era simplemente para que no se les vaya a olvidar que cuando nosotros estamos hablando del proceso de síntesis como tal, tenemos que acordarnos que para este caso los receptores son a nivel de membrana, que siempre nos describen la actividad de la proteína G, que tenemos una una proteína receptora, y que como pueden ustedes darse cuenta que la descripción es completa y que nos recuerda, para el ejemplo que les tengo acá, la síntesis de ya no me acuerdo qué es la síntesis de qué, pero debe ser de las VLDL, estructuras de células esteroígenas vías intracelulares de la síntesis de esteroides como tal. Bueno, en este caso, la fosfoproteína, la colesterol esterasa y la utilización de las gotitas de lípido almacenadas. Muy posiblemente esta es un adipocito. Muy bien. Bueno, en la próxima sesión, cuando vamos a hablar de pineal y demás, hablaremos un poquito mejor del control del ciclo circadiano. Sin embargo, quiero que nos acordemos o que dejemos claro que todas las hormonas son únicas de un proceso. Casi siempre cuando hablamos de glándula pineal nos ligamos a ciclo circadiano, es en lo que mejor está descrito. Pero resulta que, como les estoy mostrando acá, nosotros tenemos una molécula que es el cortisol, que se sabe que puede estar totalmente relacionado también con el control del llamado ciclo diario, ciclo de día-noche. ¿Qué otro nombre sirve? Bueno, en fin. Lo que les quería contar es que nosotros tenemos una cosa importante del control en cuanto a esto, y es la acción directa de la secreción del cortisol por medio de la síntesis en la glándula suprarrenal, más exactamente en la corteza. En la próxima sesión les voy a contar un poquito mejor. La idea general es que se acuerden siempre que el estímulo primario tiene que estar ligado a la actividad hipofisiaria por medio de la liberación o de la síntesis de la ACTH, acuérdense. Y para, ¿cómo decirlo? Sí, como para el control completo, pues ya les cuento, los vamos a hablar en la próxima sesión cuando hablemos de pineal, que es como la mejor forma. Les escribí también, les copié unas características generales de las hormonas clasificadas como mineralcorticoides. Y tienen totalmente, siempre que les hablen de ella, la aldosterona. Recuerden que es la hormona por excelencia. Todas, no se sabe, digamos, que el mecanismo completo, pero lo que sí se sabe es que la acción de la aldosterona es la que se liga directamente a la actividad de todas las posibles hormonas que estén agrupadas en este tipo. Bueno. Y en cuanto a los andrógenos suprarrenales que les quería contar, ay, Dios mío, son tantas cosas. Bueno, en cuanto a los andrógenos suprarrenales, porque yo sé que ustedes los vieron igual en fisiología, porque pues esto es de fisiología. Entonces se sabe que a nivel de la corteza suprarrenal se sintetizan al menos 5 tipos de andrógenos diferentes. Sin embargo, pues nosotros en la sesión pasada yo intenté como centrarme en los más importantes, que son, digamos que a nivel de determinación de caracteres sexuales, que como ya les conté, no se relacionan directamente solo con eso, es su función fisiológica más importante, pero sabemos que no. ¿Y cómo lo sabemos? Por medio de las patologías en las cuales las personas tienen alteraciones pues de los procesos de ¿qué? De maduración sexual, por decirlo así. La otra cosa es que
a nivel de las hormonas medulares o que se sintetizan en la médula suprarrenal, recuerden que las más importantes que ya les conté, adrenalina y noradrenalina, que recuerden que también tienen una actividad directa de neuroestimuladores, por decirlo así, para que no solo nos centremos en su actividad hormonal. Bueno, acá les muestro una tabla de acciones de las mismas. Y la que les estaba contando en esta, que son las principales hormonas, pero ahora de la corteza suprarrenal, ya se las nombré y recordemos que la aldosterona, el cortisol son totalmente importantes. Creo que esta era la misma tablita que tenía anteriormente. Bueno, y resulta que tenemos unas moléculas importantes. Acá les quería contar de las catecolaminas. ¿Ustedes se acuerdan de las catecolaminas? O de esa clasificación general que cómo decimos que es una catecolamina, ¿qué es una catecolamina? ¿Sí se acuerdan? Ya habíamos hablado de ellos en las UPs pasadas, Juan Camilo. Más o menos, digamos. Sí. Bueno, pero ¿qué se acuerda de ellas? No, mejor recordar. ¿Alguien me quiere dar una definición o se acuerda de qué es una catecolamina? Mientras me dan la definición y buscamos la definición de diccionario que es mejor, quiero contarles que se sabe que es que si les digo la definición, pero quiero que la digan. El proceso por el cual se puede mediar la síntesis de catecolaminas nos lleva a pensar en lo siguiente, en que resulta que existen unos métodos de estímulos en los cuales está involucrado el hipotálamo, pero que muchas veces, o que en este caso, no se relacionan directamente con la síntesis de una hormona principal, ¿vale? Como estábamos hablando de la TSH, que estimula la síntesis de todas las tirosinas. No, estamos hablando acá de un estímulo casi siempre relacionado, como ustedes se pueden dar cuenta acá, con un impulso nervioso que genera una actividad directa en la glándula o en las glándulas adrenales. ¿Quién me quiere contar cuáles son las catecolaminas que conocen? Miren allá la tablita de abajo. ¿Sí se acuerdan? 5 minutos y terminamos. ¿Qué es una catecolamina? La definición, ¿alguien googleó? Ay. Doctor, si no estoy mal, va a ser como una hormona derivada de un aminoácido, en este caso va a ser la tirosina y va a ser la noradrenalina y la adrenalina. A partir de la tirosina, a partir de la tirosina, ¿qué otra cosa obtengo? Las hormonas tiroideas también se obtienen a través de ella. Las hormonas tiroideas. ¿A partir de la qué? De la tirosina. Ah, bueno, sí, señor. Bueno, entonces hay una cosa importante que hay que tener en cuenta y es la que les estoy contando. Entonces, la definición general de las catecolaminas es que es un grupo de moléculas que tienen, a diferencia de la descripción general del endocrino, como ustedes se pueden dar cuenta, pueden ser o pueden tener diferentes tejidos dianas. Los tejidos dianas acá los vamos a ligar con una actividad directa de impulsos nerviosos. Bien, es como un gran paréntesis que se hace dentro del proceso de descripción a nivel hormonal, porque resulta que el intestino, el hígado, el corazón, bueno, los que ustedes están viendo ahí, pueden directamente dar respuesta. Pero ojo, porque lo que se ha podido establecer es que la respuesta se liga directamente a comenzar la estimulación de la síntesis de hormonas relacionadas con los procesos metabólicos. Bien, ¿cuáles? Pues las que nombramos anteriormente, sobre todo las que se ligan o las que están relacionadas con la síntesis desde las glándulas suprarrenales. ¿Listo? Es decir, que cuando hablamos de los sistemas de huida, de estrés y demás, nos estamos ligando a que no tenemos una molécula que me va a dar un estímulo directo, sino que va a ser a partir de esos impulsos nerviosos los que se pueden generar o convertir en un proceso modulador de la liberación o de la generación de las catecolaminas, que como habíamos hablado en otras sesiones, pueden estar involucradas en los procesos de excitación celular. Bueno, ese era un paréntesis porque lo pueden encontrar dentro de la descripción de las glándulas suprarrenales.
Y para terminar con las gónadas, la parte más importante a nivel bioquímico de las gónadas es que primero recordemos que todos los procesos de control hipotálamo, hipófisis, en este caso ovario, se relacionan primero a la carga génica de la fémina, por decirlo así, y segundo, a la acción directa de el hipotálamo sobre la síntesis de los dos grandes grupos de hormonas importantes que van a ser la la LH, la LH y la FSH. Recuerden, folículo estimulante y luteinizante. Si ustedes lo piensan, totalmente relacionadas con los procesos de maduración ovárica. Sin embargo, la cosa importante aquí es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta en el proceso, en el recuadro de abajo, nos están diciendo que existe una retroalimentación en cuanto a la liberación de la progesterona y de los andrógenos que pueden estar circundantes, y que adicionalmente a eso, el proceso de descripción bioquímico completo en una posible patología debe incluir la actividad de los receptores de LH, la actividad del citocromo P450, que ya les conté su importancia en otros momentos, y la síntesis de las moléculas que a nivel de membrana pueden ser los receptores de los estímulos hormonales. Entonces, el proceso bioquímico se los conté la clase pasada. Recuerden que a partir del colesterol se genera el proceso de esteroidogénesis ovárica y termina con la formación de estas dos moléculas. Pero para complementar, quiero contarles lo siguiente. Resulta que el proceso de formación como tal del estradiol en el ovario nos entra en dos partes, igual en dos tipos de células ováricos. Tenemos la teca como tal y tenemos la zona granulosa, ¿vale? La teca, como ustedes ya saben, doctores, son las células que tienen la capacidad y tienen los receptores para responder a la hormona luteinizante. Por lo tanto, además, son dependientes de las altas concentraciones de AMP cíclico. Como ya les había contado, la única forma en que el colesterol se convierte en pregnenolona es por medio de la activación de la P450 en presencia del AMP cíclico. Bioquímicamente es muy importante porque resulta que el proceso de mantenimiento metabólico del ovario es un proceso normal. Tienen mitocondria, tienen flujo de electrones, tienen fosforilación oxidativa, por lo tanto la obtención del ATP se liga directamente no a la utilización de las reservas energéticas, sino en realidad a la respiración celular. Entonces, lo que se sabe es que se va a obtener ese AMP cíclico y, como pueden darse cuenta ustedes, voy a tener el principal producto metabólico de la teca, que es la androstenediona. ¿Qué necesita esta androstenediona? Ella se tiene que mover porque resulta que únicamente en la zona granulosa es donde se va a generar el proceso de conversión hasta los estradioles. Y recuerden de que acá, ¿qué molécula necesito? ¿Qué es lo que necesito para que esto ocurra? Necesito la presencia principalmente de las aromatasas, ¿vale? Por lo tanto, la estrona 1 y la I2, que como lo vimos en la clase pasada, tienen una capacidad bioquímica de interconversión, pero independientemente de eso, necesito obligatoriamente las aromatasas, están presentes solo en la zona granulosa, que termina con la producción de ¿cómo se dice? Como una homeostasis o un nivel de autoconversión y de equilibrio entre las estronas y los estradioles, que además ayudan y que permiten que, como nosotros vamos perdiendo función a nivel de las células ováricas, cuando la teca deje de producir androstenediona o tenga simplemente dificultades para su síntesis, a partir de la estrona previamente sintetizada se puede obtener el estradiol. Recuerden que la menopausia es el proceso por el cual en realidad comenzamos a disminuir esa síntesis, pero la disminuimos porque resulta que a nivel de la teca, como ya les conté, dejamos de generar energía y sin esa energía no sintetizo colesterol y por lo tanto no voy a tener la androstenediona, ¿vale? Esa es como la lógica bioquímica. Les quería acá en la parte de abajo contar un poco a nivel de regulación génica, cómo es el mecanismo de la acción hormonal de los esteroides y pues simplemente la descripción del funcionamiento, porque resulta que
esta no es una patología, esta es una condición normal de todas las hembras mamíferas, ¿vale? Por lo tanto, el proceso está ligado directamente a nuestro sistema, a nuestro proceso evolutivo, que terminó lamentablemente, bueno, afortunadamente, deteriorando el proceso de transcripción génico, que se resalta en qué, en la inactividad o en el envejecimiento de las células a nivel de teca, que después simplemente inactivan la zona granulosa del ovario, por lo tanto no generamos estradiol. ¿Listo, doctores? Bueno, creo que a nivel de testosterona y demás podemos contarlo en otras sesiones. Me alegró muchísimo verlos y charlarles. Yo sé que esto es muy fisiológico y que ustedes lo vieron en fisiología, pero pues si daba una clase solo de síntesis hormonal, pues en una hora lo hubiera podido dar. Existen videos en YouTube, elijan los que son así como clínicos de médicos que sean de una editorial. En 5 o 10 minutos pueden ver síntesis de tirosinas, pueden ver síntesis o metabolismo del colesterol. Intentamos desarrollarlo acá, lo desarrollamos y espero que haya sido provechoso. Espero también, les pido el favor que la grabación de la sesión de hoy se la puedan compartir a los compañeros que, pues claro, no